Bienvenidos a tu canal Cuentos del Alma. El lugar donde las historias no solo se escuchan, se sienten. Hoy quiero contarte un relato que no solo es hermoso, sino también revelador. Un cuento que habla de esas acciones pequeñas que creemos invisibles, pero que en realidad tienen el poder de construir o romper. La mariposa de cristal es una fábula para el corazón. Si alguna vez te has preguntado cómo tus decisiones afectan a los demás, si alguna vez has sentido que una palabra tuya podría hacer florecer o marchitar a alguien, este cuento es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu like si estas historias te tocan el alma. Aquí no solo contamos cuentos, compartimos enseñanzas que pueden transformar tu forma de ver el mundo. Ahora sí, prepárate, porque esta historia empieza con un susurro. Aquella noche, el viento no rugía, susurraba. Era un sonido tan leve, tan delicado, que solo podía ser escuchado por un corazón sensible. Y ese corazón era el de una niña que dormía entre libros y sueños. Se llamaba Laiza. Su mundo era pequeño, hecho de silencios y preguntas sin responder. Pero esa noche, algo cambió. El susurro no era un sonido cualquiera. No era el crujir de una rama o el murmullo de las hojas. Era un llamado. Una voz sin palabras, que decía: despierta. Es hora de ver lo que nadie ve. Y Laiza, como si su alma recordara algo que su mente había olvidado, se levantó. No con miedo, sino con una extraña paz. Porque a veces, el alma sabe antes que la razón que es tiempo de cambiar. En el borde de la ventana, bajo la luz de la luna, había algo imposible. Una mariposa. Pero no una mariposa común. Sus alas no eran de seda ni de color. Eran de cristal. Transparentes, frágiles, y sin embargo, más hermosas que cualquier joya. No volaba, brillaba. Cada luz que emitía parecía contar una historia. Un gesto no hecho. Una palabra no dicha. Una herida que pudo evitarse. La mariposa no se movía por impulso, sino por intención. Y cuando Laiza la miró, sintió que esa criatura no estaba hecha para decorar el mundo, sino para revelarlo. Porque no todo lo que brilla necesita moverse. Y no todo lo que es frágil es débil. Esa mariposa era un espejo de lo invisible. La mariposa giró lentamente y voló, pero no como vuelan las demás. No agitaba sus alas con fuerza. Simplemente se deslizaba, como si el aire la conociera. Laiza no lo dudó. Abrió la ventana y la siguió. Cada paso que daba era un eco que se sentía dentro. No había mapas. No había guía. Solo esa luz de cristal guiando el camino. Afuera, el mundo parecía igual. Pero algo había cambiado. Las flores respondían al silencio. Las piedras tenían sombras largas, como si también esperaran algo. Y mientras caminaba,
Laiza comprendió. Estaba entrando en un mundo donde cada acción tenía un reflejo, donde cada gesto podía dejar cicatrices o sanar heridas. Era el mundo del alma, donde lo invisible se hace visible. La mariposa de cristal se detuvo frente a un muro cubierto de musgo. A simple vista, parecía una pared sin salida. Pero cuando Elías se acercó, el muro se desvaneció, revelando algo inesperado. Un jardín. No era como los de los cuentos. No estaba lleno de rosas o mariposas danzando. Era un lugar silente, cubierto por una neblina suave y flores de mil formas. Muchas de ellas caídas, otras marchitas, y algunas increíblemente vivas. ¿Qué es este lugar?, susurró Laiza. Y entonces, la mariposa brilló, proyectando en el aire imágenes del pasado. Una disculpa que no se dijo. Una promesa que se rompió. Un abrazo que se negó. Una sonrisa que nunca llegó. Aquel jardín estaba hecho de decisiones olvidadas. Las pequeñas. Las que creímos sin impacto, pero que dejaron marcas invisibles en quienes nos rodeaban. Y ahí comprendió Laiza que incluso lo que no decidimos también deja huella. La mariposa siguió volando, y cada vez que batía sus alas, Laiza podía ver lo que causaba. Un aleteo, y una flor renacía. Otro aleteo, y una sombra se disipaba. No era magia, era conciencia. Entonces cada pequeño acto ¿importa tanto?, preguntó la niña. La mariposa no respondió. Solo brilló, con más fuerza. Porque en ese mundo, la respuesta no era una palabra. Era una revelación. Cada aleteo era como una decisión humana. Una palabra de aliento. Una mirada honesta. Un silencio compasivo. No se trataba de grandes gestas, sino de pequeñas elecciones hechas con el alma despierta. Y ahí Laiza entendió que en su mundo, allá fuera, también todo gesto deja una marca. Y que decidir con amor es una forma de volar. Laiza se acercó a un rincón del jardín donde las flores parecían apagadas. Sus colores eran grises. Sus pétalos como ceniza. Al tocarlas, se deshacían. La mariposa proyectó voces que aún dolían. Eres un inútil. Nadie te quiere. Siempre fallas. Fueron palabras dichas alguna vez, lanzadas sin pensar, pero que cayeron como cuchillas sobre corazones sensibles. Todo esto lo causaron solo palabras, susurró Laiza, con lágrimas en los ojos. La mariposa se detuvo en una de esas flores y brilló intensamente, como si honrara la memoria de quienes sufrieron en silencio. Laiza comprendió que cada palabra cruel tenía un eco, y ese eco marchitaba lo invisible. Desde entonces, prometió cuidar su lengua, porque entendió que la ternura en las palabras es también una forma de sembrar flores. Más adelante, el sendero la llevó a una sala hecha completamente de espejos, pero ninguno reflejaba su imagen. Estaban rotos, grietas profundas,
vidrios esparcidos como lágrimas detenidas. Liza tocó uno. Y una escena emergió. Un niño solo en el recreo. Una anciana ignorada en la calle. Una carta sin respuesta. Cada espejo era una historia rota. Por la indiferencia. Porque a veces, lo que duele no es el rechazo, sino el olvido. ¿Y si hubiera dicho algo? Pensó Liza. La mariposa revoloteó entre los vidrios rotos, sin dañarse. Era su forma de decir: aún puedes reparar. Aún puedes mirar. Aún puedes responder. La indiferencia rompe espejos. Pero el amor los vuelve a ensamblar. Cuando Liza salió del jardín, encontró una colina. Pero a medida que subía, notó que no era tierra ni roca, sino gestos. Sí. Cada peldaño era un acto bueno de alguien que quizás nunca fue reconocido. Un niño que compartió su pan. Una joven que escuchó sin juzgar. Un hombre que donó su tiempo sin pedir nada. Era una montaña construida con bondades anónimas. Y en lo alto brillaba la luz más intensa. La mariposa la esperaba en la cima. Como si dijera: cada paso de compasión te eleva. Cada acto de bondad construye camino. Y ahí, con el viento acariciando su rostro, Liza miró hacia abajo. Todo lo recorrido, todo lo aprendido. Y sintió por primera vez en su vida que valía la pena vivir con intención. En la siguiente parada de su viaje, Liza encontró una figura sentada bajo un árbol sin hojas. Un niño de barro. Tenía grietas en sus brazos. Y de sus ojos corrían hilos de agua que se mezclaban con la tierra. No hablaba. No se movía. Solo lloraba. La mariposa de cristal revoloteó a su alrededor. Y al brillar, mostró la escena que lo había formado. Una promesa hecha con ternura. Y luego, olvidada. Volveré por ti, dijo alguien una vez. Pero nunca volvió. Y el niño de barro esperó tanto, que comenzó a deshacerse. Porque no fue el abandono lo que lo rompió, sino la esperanza que nadie vino a recoger. Liza se arrodilló junto a él. No podía reparar la promesa rota, pero sí podía ofrecer algo nuevo. Su presencia. Y mientras la mariposa se posaba sobre la grieta más profunda, el barro empezó a secarse. No en forma de estatua, sino en forma de semilla. Las promesas son frágiles. Sí. Pero también pueden sembrar redención si las honramos con actos nuevos. Liza caminó por un pasadizo oscuro. Ya no estaba segura del camino. Sintió miedo, rabia, confusión. ¿Por qué me trajiste aquí?, gritó con fuerza, girándose hacia la mariposa. ¿Y entonces? El cristal de sus alas tembló. No se rompió, pero su luz titubeó. Fue entonces cuando Liza entendió algo doloroso pero vital. Que incluso nuestras emociones más intensas, cuando se lanzan sin cuidado, pueden herir lo bello que nos guía. La mariposa no la abandonó. Solo descendió, como si esperara una disculpa. Y Liza, con lágrimas en los ojos, tocó sus propias palabras. Las sintió. Las comprendió. Lo siento. Susurró. No era por ti.
Era mi miedo. El cristal volvió a brillar. Porque el perdón también es un acto que repara. Incluso cuando es hacia nosotros mismos. Más adelante, Liza vio que una de las alas de la mariposa estaba agrietada. No rota, pero herida. ¿Qué ocurrió?, preguntó. Y la mariposa mostró un recuerdo. Una niña que mintió para evitar castigo. Una madre que lloró sin entender. Una amistad que se rompió sin explicación. La mentira era pequeña. Pero el daño fue profundo. Porque las alas de cristal son como la confianza. Cuando se agrietan, ya no vuelan igual. Liza guardó silencio. Liza también había mentido antes. Por miedo. Por inseguridad. Por impulso. ¿Se puede sanar?, preguntó. La mariposa, débilmente, alzó vuelo. Sí. Se puede. Pero con verdad. Con coherencia. Con humildad. Desde entonces, Liza eligió decir siempre lo real. Aunque doliera. Porque entendió que la verdad no lastima más que la mentira escondida. Liza entró en una caverna silenciosa. Y notó que, a cada paso sincero, una luz se encendía en las paredes. No era magia. Era memoria viva. Cada vez que recordó un acto suyo hecho con el corazón. Una disculpa sincera. Un abrazo sin interés. Un gesto generoso. Una nueva llama aparecía. La mariposa voló alto. Y la caverna se iluminó por completo. No por grandes hazañas, sino por verdades pequeñas, vividas con alma. Ahí comprendió Liza que la sinceridad tiene su propio resplandor. Uno que no se ve, pero que ilumina el camino de quienes lo practican. Y en ese instante, ya no tuvo miedo de la oscuridad, porque sabía cómo encenderla. Liza llegó a un abismo. Frente a ella, flotaba un puente de cristal puro, suspendido sobre la nada. Parecía frágil, imposible de cruzar. No temas, susurró la mariposa. Solo se rompe con la indiferencia. Liza dio un paso, y el puente se sostuvo. Pero cuando pensó solo en su meta, una grieta apareció. Solo cuando pensaba en el otro, el puente brillaba. Entonces lo comprendió. Cada paso debía estar acompañado de empatía. De ese gesto silencioso que mira al otro con el corazón abierto. Ese paso que no empuja, sino que invita. Cruzó lentamente, recordando las veces que había juzgado sin saber, ignorado sin notar, herido sin querer. Y con cada acto de conciencia, el puente se fortalecía. La empatía no es una emoción. Es una arquitectura invisible, que sostiene lo más frágil del alma humana. En un rincón del bosque, Liza encontró a una anciana sentada, mirando una flor que nunca se marchitaba. Parecía esperar algo. O a alguien. ¿Por qué sonríes?, preguntó Liza. Porque ya no me duele, dijo la mujer. Por fin entendí lo que pasó. Y solté la culpa. La mariposa voló a su alrededor. Y entonces Liza vio el pasado. Una hija que partió sin despedida. Un adiós nunca dicho. Un dolor enquistado durante años. Pero un día,
Alguien le contó lo que la hija sentía. Y comprendió que el amor había estado allí, aunque no supo expresarse. La anciana sanó no por palabras, sino por entender el alma ajena. Y desde entonces, su sonrisa no era olvido, sino redención. A veces, el tiempo no cura, pero la verdad sí. Más allá del claro, Laiza encontró un campo cubierto de sombras alargadas. Parecían figuras sin rostro, quietas, grises. ¿Qué son?, preguntó. Dolores ignorados, respondió la mariposa. Emociones que nadie miró. Cada sombra era un grito ahogado, una lágrima pasada por alto, un corazón que pidió ayuda en silencio y no fue escuchado. Laiza trató de tocarlas, pero retrocedieron. Solo cuando cerró los ojos y escuchó sin juzgar, una de ellas se disolvió. Porque el dolor no necesita soluciones rápidas. Solo presencia. Solo validación. Las sombras no eran monstruos. Eran memorias que solo querían ser vistas. Y Laiza juró no volver a ignorar el dolor del otro. Porque la indiferencia es lo que más oscurece al mundo. Cuando Laiza regresó al punto donde todo comenzó, vio sus huellas marcadas en el suelo de cristal. Cada decisión, cada gesto, cada palabra, había dejado una marca. Algunas eran luminosas, otras opacas, pero todas hablaban de quién fue y quién eligió ser. La mariposa voló sobre ellas, como reconociendo que el viaje había valido la pena. Entonces Laiza comprendió que no somos lo que decimos, ni siquiera lo que pensamos, sino lo que hacemos, y cómo lo hacemos. Cada acto, por más pequeño que parezca, modela el mundo, y deja una huella en otros. Como sus pasos quedaron grabados en aquel suelo transparente. El viaje no había terminado, pero ahora sabía cómo caminar. Con conciencia, con compasión y con propósito. El camino se oscureció, y Laiza, impulsada por la frustración, lanzó una palabra cruel a otra criatura del bosque. El silencio fue inmediato. La mariposa tembló. Sus alas comenzaron a agrietarse. Brillaban menos. ¿Te hice daño?, preguntó la niña, asustada. No a mí, respondió la mariposa con voz tenue. Pero cuando herimos sin razón, algo dentro de nosotros se rompe. Laiza cayó de rodillas. Lloró. No por castigo, sino por comprender. Ese día entendió que cada palabra es como una piedra lanzada sobre cristal. Y que incluso lo más bello puede romperse por una herida sin reparar. Pero también descubrió que la conciencia puede detener la destrucción. Y que reconocer el daño es el primer paso hacia la redención. Al día siguiente, Laiza volvió sobre sus pasos. Buscó a la criatura que había herido. Era un pequeño zorro de barro, con ojos tristes. Se arrodilló ante él. No para justificarse, sino para pedir perdón. El zorro la miró, y sin palabras, apoyó su cabeza en sus manos.
Entonces, una chispa cruzó el aire. Las alas de la mariposa sanaron. No por arte de magia, sino por la fuerza del acto sincero. El perdón restauró no solo el ala, sino también la pureza del viaje. Y Liza aprendió que el perdón no es debilidad. Es el poder de reparar el alma rota, propia y ajena. Liza volvió al mundo del que había partido. Todo estaba igual. Pero ella no. Ya no corría por correr. Ya no hablaba por hablar. Ya no ignoraba los silencios. Ahora escuchaba. Sentía. Y miraba a los demás con nuevos ojos. Los ojos de quien ha visto cómo cada acción, como un aleteo, puede sanar o herir. Los demás notaron el cambio. Y poco a poco, su nueva forma de estar en el mundo empezó a contagiar a otros. No era magia. Era presencia. Era compasión encarnada. Liza no volvió con respuestas, sino con una forma distinta de hacer preguntas. Y eso fue suficiente. La mariposa se posó en su hombro una última vez. No necesitas verme más, dijo, porque ya me llevas dentro. Y se deshizo en luz. Desde ese día, Liza vivió con una certeza. Cada gesto deja huella. Cada palabra construye o rompe. Cada elección puede ser un puente. O una herida. Y por eso decidió vivir como si cada momento fuera de cristal. Frágil. Hermoso. Delicado. Real. Ese fue su regalo. Y ahora, también puede ser el tuyo. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que el mensaje se rompa en el olvido. Dale like a este vídeo si crees que cada gesto cuenta. Suscríbete al tu canal Cuentos del Alma para más relatos que sanan y despiertan. Déjame en los comentarios. ¿Cuál ha sido el gesto más valioso que has recibido o dado en tu vida? Activa la campanita. Y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que incluso lo más pequeño puede ser eterno. Porque como Liza aprendió, la verdadera transformación comienza con un solo aleteo de conciencia.